Bienvenido, querido espectador. Te deseo una excelente experiencia con esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. El susurro. Hola, me llamo Pablo, tengo 27 años y vivo en un barrio sencillo de las afueras de la ciudad. Trabajo repartiendo compras a domicilio desde hace casi 2 años. No es el trabajo de mis sueños, pero me permite pagar el alquiler, ayudar a mi madre cuando hace falta y seguir adelante. Mis días suelen ser iguales. Pedidos, escaleras, puertas que se abren y se cierran, caras que olvido al minuto siguiente. Aquella tarde estaba especialmente cansado. Llovía, llevaba más de 8 horas trabajando y solo pensaba en terminar el turno. Revisé la dirección, subí al tercer piso sin ascensor y toqué el timbre. Nada fuera de lo normal. La puerta se abrió despacio. Lucy apareció frente a mí. Tenía 25 años, aunque en ese momento no lo sabía. Lo primero que noté no fue su aspecto, sino su mirada. Se quedó quieta, como si no esperara verme a mí. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal y su respiración cambió. Le dije mi frase automática, que traía su pedido. Ella no respondió enseguida. Me observó en silencio durante unos segundos que se hicieron incómodos. Pensé que tal vez se había equivocado de día o de pedido. Cuando por fin habló, bajó la voz y susurró, casi para sí misma. «Te ves igual que el cuando nos conocimos». No supe qué decir. Me quedé ahí, con las bolsas en las manos, sin entender a quién se refería. Ella se dio cuenta de mi confusión y apartó la mirada, como si se arrepintiera de haber hablado. «Lo siento», dijo. «No debería haber dicho eso». Le entregué las compras. Nuestras manos no se tocaron, pero sentí una tensión extraña en el aire. No era incomodidad normal, era algo más pesado. Lucy tomó las bolsas con cuidado y me dio las gracias, esta vez con un tono distante. Bajé las escaleras pensando que aquella entrega no tenía sentido. No era la primera vez que alguien hacía un comentario raro, pero esto era diferente. No había burla ni ligereza en su voz. Había tristeza. Mientras caminaba hacia la furgoneta, intenté olvidarlo. Me repetí que no era asunto mío, que solo era un repartidor. Pero su mirada seguía apareciendo en mi cabeza. No parecía alguien confundida, sino alguien que cargaba con algo que no había sanado. Arranqué el motor y continué con mi ruta. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, una entrega común había dejado algo dentro de mí. Y no sabía por qué, pero tuve la sensación de que aquella historia no terminaba en esa puerta. Episodio 2. La segunda entrega. Durante los días siguientes intenté convencerme de que lo ocurrido no tenía importancia. Volví a mi rutina, levantarme temprano, preparar el café rápido, revisar la aplicación y salir a repartir. Me repetía que la gente dice cosas extrañas todo el tiempo, que no era nada personal. Aún así, cada vez que veía el nombre de una clienta nueva en la lista, por un segundo pensaba en ella. Una tarde, al revisar el siguiente pedido, reconocí la dirección. Era la misma calle, el mismo edificio. Dudé unos segundos con el dedo sobre la pantalla. Podía rechazarlo y nadie me preguntaría nada. Pero no lo hice. Me dije que era mejor enfrentar esa incomodidad que seguir dándole vueltas en la cabeza. Subí las escaleras más despacio que la primera vez. Cuando toqué el timbre, escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió y Lucy apareció de nuevo. Esta vez no hubo sorpresa en su rostro, solo un gesto cansado y una media sonrisa nerviosa. «Hola», dijo antes de que yo hablara. «Perdón por el otro día». Le respondí que no pasaba nada, aunque no era del todo cierto. Me invitó a esperar un momento mientras acomodaba las bolsas. No me ofreció entrar, pero tampoco cerró la puerta de inmediato. Se quedó allí, apoyada en el marco, como si quisiera decir algo más. Me explicó, con frases cortas, que había pasado por un momento difícil. No entró en detalles. Dijo que a veces la memoria jugaba malas pasadas y que no solía reaccionar así con desconocidos. Yo asentí, sin hacer preguntas. No quería invadir un terreno que claramente dolía. Hubo un silencio incómodo. Luego me agradeció de nuevo, pero esta vez su voz sonó más sincera, más cercana. Me miró a los ojos y por primera vez sentí que realmente me estaba viendo a mí, no a alguien más. Antes de irme, me dijo que esperaba no haberme incomodado. Le respondí que no, que solo me había tomado por sorpresa. Fue verdad. No le conté que desde aquel susurro no había dejado de pensar en ella. Bajé las escaleras con una sensación distinta. No era curiosidad, era algo más profundo, como si 2 personas cansadas se hubieran reconocido sin saber por qué. Esa noche seguí trabajando,
pero mi cabeza volvía una y otra vez a esa puerta entreabierta y a esa conversación a medias. Entendí que Lucy no era solo una clienta. Era alguien intentando seguir adelante, igual que yo. Y aunque no sabía qué lugar podía tener en su historia, algo me decía que ese encuentro no había sido casual. Episodio 3. Conversaciones que no se planean. Después de aquella segunda entrega, empecé a notar pequeños cambios en mi rutina. No la buscaba, pero cuando el sistema me asignaba pedidos cerca de su zona, algo en mí se relajaba. No siempre era su casa, a veces solo pasaba por la calle. Aún así, me sorprendía pensando en si estaría bien, si habría tenido un día tranquilo. Una tarde coincidimos de nuevo. No era una entrega para ella. Yo estaba cerrando el maletero cuando la vi salir del edificio con una bolsa de reciclaje. Me reconoció al instante. Dudó unos segundos y luego se acercó. «Hola, Pablo», dijo. Ya sabía mi nombre por la aplicación. Charlamos allí mismo, en la acera. Nada importante. El clima, el ruido del barrio, lo difícil que era organizar los días cuando uno vivía solo. La conversación fluyó sin esfuerzo. No hubo silencios incómodos, solo pausas naturales. Empezamos a coincidir así, sin planearlo. A veces eran 5 minutos en la puerta, otras una charla breve mientras yo esperaba el siguiente pedido. Lucy no hablaba de su pasado, pero se notaba que estaba reconstruyendo algo. Yo tampoco hablaba del mío. Ambos parecíamos entender que no hacía falta. Con el tiempo, empecé a esperar esos encuentros. Me daban una sensación de calma que no encontraba en ningún otro lugar. Lucy escuchaba de verdad. No interrumpía, no aconsejaba. Solo estaba ahí. Yo hacía lo mismo por ella. Una tarde me dijo que llevaba meses sintiéndose invisible, como si su vida se hubiera detenido mientras todo seguía avanzando alrededor. No respondió cuando le pregunté qué había pasado. No insistí. Aprendí que respetar también es una forma de acercarse. Me di cuenta de que ya no pensaba en ella como alguien frágil, sino como alguien fuerte, cansada de serlo. Y sin darme cuenta, yo también bajé la guardia. Le confesé que me sentía perdido, que el trabajo era solo una forma de no quedarme quieto. Cuando nos despedimos ese día, algo había cambiado. No fue un gesto ni una palabra. Fue la certeza de que esas conversaciones no eran casuales, que dos personas que no se buscaban habían empezado a encontrarse. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sentí el vacío al llegar a casa. Sentí que alguien, en algún lugar, pensaba en mí de la misma manera. Episodio 4. El miedo de avanzar. Todo cambió una noche en la que la conversación duró más de lo habitual. Yo había terminado mi turno y Lucy estaba sentada en el escalón de la entrada, como si me hubiera estado esperando sin querer admitirlo. Me quedé. No había prisa por irme. Hablamos de cosas simples al principio. De música, de lugares que nunca habíamos visitado, de planes que siempre se posponen. Había una cercanía nueva, evidente, que ya no se podía ignorar. En un momento, nuestras palabras se fueron apagando y quedó solo el silencio. No era incómodo, era intenso. Lucy fue la primera en romperlo. Me dijo que tenía miedo. No de mí, sino de lo que estaba empezando a sentir. Me confesó que a veces se sorprendía comparando gestos, tonos de voz, incluso silencios. Y que eso la asustaba. No quiero confundirte con alguien que ya no está, dijo con sinceridad. No quiero hacerte daño. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Yo también tenía miedo, pero por una razón distinta. No quería ser una sombra, ni un recuerdo ajeno. Le dije que yo no buscaba ocupar el lugar de nadie, pero que no podía fingir que no sentía nada. Lucy bajó la mirada. Dijo que necesitaba tiempo, que no estaba segura de estar preparada. Asentí, aunque por dentro sentí una mezcla de decepción y comprensión. Entendí que avanzar no siempre significa acercarse, a veces significa detenerse. Durante los días siguientes dejamos de coincidir. No hubo mensajes ni llamadas. Yo seguí trabajando, pero algo había cambiado. Las calles se sentían más largas, las entregas más pesadas. Me descubrí revisando la dirección de sus pedidos, sabiendo que no aparecerían. El silencio fue duro, pero necesario. Me obligó a preguntarme qué quería realmente. No buscaba salvar a nadie, ni llenar un vacío ajeno. Quería algo honesto, incluso si dolía. Una noche, al volver a casa, pensé que tal vez ese había sido el final. Dos personas que se encontraron en el momento equivocado. Y aunque me dolía aceptarlo, también sabía que no me arrepentía de nada, porque por primera vez en mucho tiempo había sido sincero con lo que sentía. Y eso, pasara lo que pasara después, ya era un paso adelante.
Episodio 5. Elegirse. Pasaron casi 2 semanas sin saber nada de Lucy. Al principio conté los días, luego dejé de hacerlo. No porque doliera menos, sino porque entendí que algunas decisiones no se fuerzan. Seguí con mi rutina, con el trabajo, con los trayectos repetidos. Pero algo en mí ya no estaba igual. Una tarde, al terminar el turno, encontré un mensaje en el teléfono. Era de ella. Decía solo, podemos hablar. Si todavía quieres. No lo pensé demasiado. Le respondí que sí. Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca de su edificio. Cuando la vi entrar, supe que no venía a huir. Se sentó frente a mí y respiró hondo antes de hablar. Me dijo que había tenido miedo de repetir la historia, de volver a perderse en un recuerdo, que necesitaba alejarse para entender que sentía de verdad. Lucy fue clara. Me dijo que ya no me veía como alguien del pasado, que por primera vez, cuando pensaba en mí, no lo hacía con comparación ni culpa. Me veía como Pablo, como alguien real, presente, y que eso la había asustado más que cualquier recuerdo. Yo le dije lo mismo, que no quería salvarla ni ocupar un lugar vacío, que lo único que quería era caminar a su lado, sin promesas exageradas, sin prisas. Solo intentarlo. No fue un momento perfecto. No hubo frases grandes ni gestos dramáticos. Solo 2 personas cansadas decidiendo no huir. Cuando salimos de la cafetería, caminamos juntos sin decir mucho. Esa tranquilidad fue la confirmación que necesitábamos. Con el tiempo, nuestra relación se fue construyendo despacio. Lucy aprendió a hablar de su pasado sin quedarse atrapada en él. Yo aprendí a quedarme, incluso cuando tenía miedo. No dejamos de ser quienes éramos, pero dejamos de estar solos. Hoy sigo repartiendo compras, pero mi vida ya no gira solo alrededor del trabajo. Lucy está conmigo, no porque se pareciera a alguien, sino porque se eligió a sí misma. Y yo, a ella. Esta historia no terminó con un final perfecto. Terminó con algo mejor, un comienzo real. Den.